Ok, vamos ahora con español. En español no vamos a darle un repaso como tal a lo que fue la evaluación. Vamos a continuar con nuestro eh, contenido. Y en este caso vamos a irnos directamente con otra secuencia. Ya terminamos lo que fue el cuento. Ahora en estas 2 semanas que estamos para poder llegar a salir de vacaciones, faltan 2 semanitas, vamos a trabajar lo que es lo siguiente, la entrevista. La secuencia se llama entrevistar a alguien de la localidad. Este va a ser nuestro propósito y aquí lo que tenemos que desarrollar son habilidades orales, ¿sale? En donde tú puedes llegar a entablar una conversación para obtener conversaciones y en este caso información de una persona de la localidad y él va a ser tu informante acerca de un tema, ¿va? Para esto vamos a avanzarle en 3 sesiones lo más que se pueda. La número 1 que se llama ¿qué vamos a hacer? Y en esta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar primero la introducción que yo les voy a dar y después de esta pequeña introducción tú vas a responder estas 3 preguntas. ¿Cuáles son las 3 preguntas? La número 1 o inciso A. ¿Qué propósito podría tener el reportero para entrevistar a uno de los campesinos? ¿Sale? B. ¿Por qué piensas que recurre a una entrevista para recabar la información y no a la consulta de un libro o internet? Y C. ¿En qué casos es conveniente obtener la información mediante una entrevista? Así que vamos directamente a la introducción, que esta va a ser nuestro libro. Estamos en la página 247. Ya me salté en algunas páginas, pero vamos a ir directamente a esta. Y me interesa porque estamos en este caso, tema latente, antes de poder llegar a hacer esta pequeña situación. En esta semana, bueno, yo lo estoy grabando en la semana del 8 al 12, entonces en esta semana, el día 8 de marzo, se llegó a dar la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Yo les mandé en el grupo y también comenté en este caso en mis estados de WhatsApp algunas imágenes referentes a este día. Como tal, el 8 de marzo le decía a mis compañeras y en este caso se los digo a ustedes, les decía también a mis familiares, no se festeja como tal, sino que es un recordatorio para todas las mujeres que es un día en el que tú tienes que exigir, tienes que estar en pie de lucha, porque si ustedes se dan cuenta, y lo pueden ver desde casa, las condiciones para hombre y para mujer no son equitativas. Todavía hay micromachismos dentro de nuestro hogar que hacen que nuestra sociedad no permita esta parte de que tengamos una igualdad o una equidad entre géneros. ¿Sale? ¿Cómo lo puedo llegar a decir? Pues porque muchas de las ocasiones yo me he dado cuenta que quienes están a cargo de los hijos, pues solamente son las mamás, a pesar de que la mamá está con los otros quehaceres del hogar y aparte hay muchas mamás que también están trabajando, entonces no es algo equitativo, ¿sale? O en el caso de que muchas de las ocasiones en nuestra sociedad, lamentablemente, la música, las diferentes series o novelas que ustedes pueden llegar a ver, objetivizan a la mujer. ¿Y de qué me refiero con objetivizar? Los tratan como objetos o las tratan como objetos. Las canciones, en este caso de algunos géneros, como el reggaetón, las más actuales que podemos llegar a escuchar, hablan sin censura de algunas partes del cuerpo de las mujeres. Y de hecho hay hasta mujeres reggaetoneras que hablan de sus propias partes del cuerpo. Entonces, vean cómo está esta parte, esta situación de la objetivación de la mujer. Entonces, bueno, este es un punto que me interesa saber de ustedes para poder llegar a conocer perfectamente cómo es lo que vamos a hacer. Y bueno, para empezar, durante este ciclo escolar has documentado temas distintos con propósitos mediante la consulta de libros, revistas y medios electrónicos. Sin embargo, existen otras formas de obtener información. Una es entrevistando a diferentes personas.
en qué situaciones es adecuado entrevistar a alguien y qué tipo de temas o asuntos pueden explorarse cuando realizamos una entrevista. Nosotros podemos llegar a tener diferentes puntos de vista, pero siempre el llegar a tener en cuenta de quien vive esa situación nos va a llevar a una verdad, ¿sale? Vamos a ver la siguiente situación y de ahí vas a tener que responder las preguntas que te planteé al inicio. Dice, en una comunidad rural, varios campesinos se agruparon para producir hortalizas con un consumo muy bajo de agua, ¿sale? Esta noticia ha interesado a las comunidades cercanas, por lo que muchos quieren conocer la forma de trabajo de los campesinos para lograr tales beneficios. Esta es la situación. ¿Quiénes van a conocer mejor la situación? Pues los mismos campesinos que están trabajando ahí. Esto yo no lo puedo llegar a investigar en un libro, tampoco lo puedo llegar a investigar en internet. Entonces, estos tipos de informantes, que son los campesinos a los que se les va a preguntar, nos van a dar información de primera mano. Son una fuente primaria de información, pues son ellos los que están viviendo esta experiencia de entablar una comunidad para producir hortalizas, ¿va? Entonces, con esta situación tú tienes que responder estas 3 preguntitas con lo que tú creas, ¿sale? ¿Cuál crees que sea el propósito? En este caso, para el reportero de entrevistar a los campesinos, ¿por qué piensas que recurre a una entrevista para recabar la información y no a una consulta de libro o internet, que es algo de lo que yo ya te empecé a hablar? ¿En qué casos es conveniente obtener información mediante una entrevista? ¿Sale? Tú trata de imaginar de lo que yo ya te expliqué, trata de inferir también de lo que yo te expliqué. Inferir, ¿qué significa? Imagina, supone, ¿sale? ¿Qué podría ser la respuesta? A partir de lo que yo te dije, responde esto. Y por último, en este apartado, reflexionarás sobre los usos y las funciones de la entrevista en la vida social, es decir, identificarás su utilidad para obtener información acerca de la vida de una persona de tu localidad que puede proveerte de información sobre aspectos relevantes acerca de su entorno y de sí misma. Así identificarás las características que tienen estas fuentes de información, incluyendo las diferencias entre el lenguaje oral y escrito, así como de manera en que se estructuran. Una vez realizada esta entrevista, escribirás el reporte de tu entrevista, ya que sea en estilo directo o indirecto, y la compartirás. Este es el fin de lo que vamos a tener que realizar. Para esto hay que considerar lo siguiente. Vamos a tomar el tema de equidad de género, ¿sale? Este tema de equidad de género interesa mucho porque pues en este caso es lo que ustedes viven día con día dentro de sus hogares, en su comunidad, y habla mucho de qué es lo que podemos llegar a esperar en algunos casos, ¿va? Ahora, ya una vez que tenemos esta introducción, vamos a hacer la siguiente actividad, que es observa el video, que se llama ¿Qué es una entrevista? Y de ahí vas a elaborar un esquema de síntesis, ya sea un cuadro sinóptico, un mapa conceptual o un mapa mental, pero tiene que tener esta información. Tiene que tener la definición de entrevista. Ahí la mencionan en el video. ¿Cuáles son los tipos de entrevista? Son 2 tipos. Yo te los menciono de una vez para que vayas tratando de identificar qué esquema podrías utilizar. Es la estructurada y la semiestructurada, ¿sale? Y tienes que describir en qué consiste cada uno de esos tipos de entrevista, además de los elementos que tiene una entrevista. Por ejemplo, el título, ¿sale? El epígrafe, el inicio o saludo, el cuerpo de la entrevista, que son todas las preguntas, ¿sale? Que se les van haciendo a los entrevistados y las respuestas que te dan, y el cierre. Yo ya te mencioné algunos elementos, ya te mencioné lo que viene o lo que debe de venir en ese cuadro sinóptico, o mapa mental, pero tú tienes que elegir qué esquema te conviene, ¿va? Vamos a ir a la carpeta para que tú veas cuál es este video que tienes que observar. En este tipo de texto, uno de los interlocutores, según el tipo de preguntas que se desarrolla. Muy bien, este es el video que tienes que observar. Ahora, una vez que ya tenemos esta parte de nuestro cuadro sinóptico, mapa conceptual o mapa mental elaborado, vamos a irnos con la sesión número 2. Hasta ahorita llevamos 2 actividades que hay que realizar.
de español. ¿Cuál es la tercera actividad? Pues vamos a escuchar nuevamente la explicación del proceso para elaborar una entrevista, pues deberás pasar el esquema del libro que se muestra. Ahorita te voy a enseñar cuál es el esquema que tienes que pasar. Y después vas a responder las siguientes preguntas que te ayudarán a plantear tu entrevista. ¿Va? Primero necesitamos saber qué conocimientos previos tienes tú acerca de este tema. Ya lo vimos en cívica y ética, pero también requerimos saber o tener un recordatorio de este tema. ¿Va? Aquí está. Vamos a ver cuál es el proceso de una entrevista y cómo compartirla. La primera fase es planear la entrevista. Para planear tu entrevista, tú primero tienes que saber cuál es el tema que quieres abordar o que quieres investigar. Ahorita yo estoy dando el tema para que todos se encuadren en lo mismo. Y estas entrevistas, ustedes que van a estar realizando, me van a permitir a mí y a ustedes mismos, cuando las compartamos, observar cuál es la realidad que viven ustedes en Chapultepec en cuanto a la equidad de género y si es que todavía existe machismo en su comunidad. ¿Va? Esta es la fase número 1. La fase número 2 es preparar el guión, es decir, preparar las preguntas que se van a realizar para nuestras personas entrevistadas. ¿Va? La fase número 3 es realizar la entrevista. En esta tú tienes que pedir permiso con alguna persona para realizar algunas preguntas. De preferencia van a ser mujeres, porque le tienes que dar la voz a una mujer, ¿sale? Puede ser a un hombre, también podría llegar a ser un hombre, pero no hay nada mejor que una mujer que pueda expresar qué es lo que vive, ¿sale? Acerca de la equidad de género, ¿va? Y en esta entrevista que tú realices vas a necesitar tu celular. ¿Por qué? No te vas a grabar en video, pero tu celular tiene grabadora de voz. Entonces lo que te voy a pedir es que grabes en audio, ¿sale? Esta entrevista que estás llevando a cabo, como si tú fueras de verdad un reportero, ¿sale? Ahora, una vez teniendo en cuenta esta parte, la fase número 4 es escribir el borrador de la entrevista. Es decir, esta información que tú ya tienes la vas a tener que procesar y vas a tener que escribir el reportaje, por así decirlo, de lo que pasó en esa entrevista, ¿va? Después de revisar, vas a tener que revisar el borrador para ver si ya tienes una versión final. Acá puedes llegar a revisar faltas de ortografía, algunas partes de coherencia, y eso me va a tocar a mí realizarlo para revisar y corregir algunas o dar sugerencias para sus entrevistas. Y la fase número 6 va a ser en este caso realizar o compartir la entrevista, ¿sale? Que en este caso va a ser a lo mejor en periodo vacacional cuando tú lo realices, porque ya vas a tener en este caso las correcciones pertinentes, ¿va? Bueno, una vez hecho esto, que ya tenemos la explicación, vamos a irnos directamente con esta parte. El tema general es equidad de género, ¿sale? Acuérdate que equidad e igualdad es diferente. Y esto lo vimos en lo que es formación cívica y ética. Así que yo necesito que tú, como alumno, como alumna, puedas, en este caso, contestar estas preguntitas para saber tus conocimientos previos. Primero, ¿qué es equidad? Lo puedes llegar a buscar en tu libro de formación cívica y ética o hasta utilizar lo que es el internet. Acá sí lo puedes llegar a utilizar para investigar. ¿Cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Otra, número 3. ¿Sabes qué es el feminismo? Es una ideología que a lo mejor apenas está tomando fuerza y la están escuchando en este caso ustedes, pero déjenme decirle que este feminismo ya viene desde hace años, ¿sale? Solamente que ha tomado más fuerza en estas últimas décadas. Ahora, esto lo puedes llegar a investigar, ¿sale? En internet. Y luego, ¿qué se conmemora el 8 de marzo? Yo ya les dije que es el Día Internacional de la Mujer. Lo que yo quiero que me investiguen en la número 4 es por qué. ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo? ¿Sale? No es felicitar a las mujeres, ya les dije, sino es un recordatorio de lucha. ¿Pero por qué es un recordatorio de lucha? Tienes que investigarlo, o en este caso, si llegaste a estar atento en los estados que llegué a compartir, ahí venía la respuesta, ¿va? Bueno,
Ya que tenemos estos conocimientos previos, vamos a irnos a la sesión 3 y 4, que es preparar nuestro guión de entrevista. Para esto, vamos a leer las dos entrevistas que se presentan en la página 250 y 251 y después vamos a responder a la pregunta: ¿cuál era el propósito de cada entrevista? Así que vamos a nuestro libro. Aquí está. La primera entrevista que tenemos que leer es la entrevista con Gregorio. En este caso es un tema distinto en cada entrevista. En este caso, Gregorio es un hablante de mazateco y él nos cuenta su experiencia, ¿sale? Vamos con la siguiente entrevista que tienes que leer. Esta es sobre un oficio. Dice: entrevista con don Sandro, zapatero y peletero de Julitepec, Morelos, ¿sale? Él también nos va a contar su experiencia, pero ahora de un oficio. Lee y subraya y después vas a tener que responder cuál crees que sea el propósito de la primera entrevista, cuál crees que sea el propósito de la segunda entrevista. Tienes que deducir. Acuérdate que en este caso de deducir es sacar una conclusión, ¿sale? En este caso, con lo que tú vas leyendo vas a tener que identificar el por qué se realizó esta entrevista. ¿Va? Siguiente actividad. Vamos a observar el video que se llama ¿qué son los textos periodísticos? Y después vas a hacer lo siguiente, vas a responder lo siguiente. La pregunta número 1, ¿para qué sirven los textos periodísticos? Número 2, escribe los tipos de textos periodísticos que existen. ¿Sale? Viene en el video. ¿Cuáles son los objetivos de los textos periodísticos? Igual te lo viene mencionando por 1, por 2, por 3 y ahí te dice cuáles son esos objetivos. Y la número 4, escribe los pasos para realizar una entrevista. No son los mismos que vienen en el esquema. El otro es el proceso para realizar una entrevista, en este caso con su reportaje. Y en este caso, el escribe los pasos para realizar una entrevista es el acto que tú vas a tener que realizar frente a frente con otra persona. ¿Va? Entonces, ponle atención a este video que vas a tener que revisar. Es este. Hechos que suceden en la comunidad, nos permiten indagar sobre el primer objetivo de los... Vale, ahí vienen los objetivos, como les decía. Vienen bien señalados. Ahora, vamos a ver. De aquí, tú lo que tienes que realizar es tu guión de entrevista. Obviamente, en este guión de entrevista, lo primero que tienes que hacer es presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Emanuel Hernández López. Soy alumno de la Escuela Telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec. Y estoy haciendo una investigación sobre equidad de género. ¿Sale? Así tiene que ir escrito eso en tu libreta. Obviamente con tu nombre. Estoy realizando una investigación de equidad de género en la comunidad de Chapultepec. Podría llegar a realizarle algunas preguntas y ya. Esa es la parte inicial, la presentación. Después iría, ¿cuál es su nombre? Es la pregunta inicial y que esa no se toma en cuenta porque es para poder llegar a, en este caso, iniciar con lo que es la conversación. ¿Va? Ahora, ¿qué preguntas clave necesitamos preguntar a nuestro informante? Su nombre, eso tiene que estar en nuestro guión. Nombre, edad, ¿sale? Estado civil, porque también depende en este caso el estado civil. Si es una persona casada, puede llegar a darnos una información. Si es una persona soltera, también puede llegar a darnos una información. ¿Va? En este caso, la edad también influye mucho en la concepción o la percepción que ellos tienen a la hora de compartirnos información. No es la misma opinión que pueda llegar a tener una mujer casada de 40 años a una mujer casada de 60 años, ¿sale? Los tiempos que le han tocado vivir son diferentes. O una mujer soltera que todavía en este caso tiene 30, 27 años, 22 años y tiene una forma distinta de vivir a la de las otras dos personas, ¿va? Entonces, esta información la requiero así escrita. Acuérdense que va la presentación de ustedes con su saludo, luego va la información de las personas, es decir, cuántos años tiene, esa pregunta tiene que ir, cómo se llama, ¿sale? Estado civil, ¿va? Con esas tres preguntitas ya identificamos a quién es nuestra informante. Ahora, las siguientes preguntas
que te pido que hagas, tienes que escribir 10 preguntas que te interese saber acerca de la equidad de género en tu comunidad. Por ejemplo, le puedes llegar a preguntar a esa persona si sabe qué es el machismo o qué es el machismo para ella, ¿sale? Ese es un ejemplo de pregunta que se puede realizar. El otro ejemplo que se puede llegar a dar es, ¿creen que haya género o equidad de género en su familia? ¿Por qué? ¿Sale? Tú le puedes llegar a decir, como tú ya investigaste qué es equidad, le puedes decir, ¿qué tal? Bueno, en este caso, la equidad de género es, tú ya dices qué es la equidad, ¿crees que haya equidad de género en tu familia? ¿Sale? Esto tiene que estar escrito tal como está. Por ejemplo, tú escribes la equidad de género, la definición. De ahí, lo que tú tienes que realizar es esta pregunta, ¿va? La idea de esta situación es que tú vas a realizar una entrevista semiestructurada. Una entrevista semiestructurada no es lineal, ¿sale? Porque una entrevista semiestructurada tienes que estar platicando con esa persona. Te está escuchando, lo estás escuchando, te está compartiendo su información, pero a la vez tú estás también tratando de tener un diálogo, ¿no? ¿Va? Y en este diálogo tú vas a tener que ir introduciendo las preguntas que vas a realizar. Por eso te pido que escribas 10 preguntas después de la información que ya te dije. Primero tiene que ir tu presentación, las preguntas iniciales para conocer al informante y las 10 preguntitas que tú necesitas saber acerca de la equidad de género. Son 10 preguntas, es muy sencillo, ¿sale? Yo ya te di 2 ejemplos. Otra parte que podemos llegar a colocar en esa parte de la equidad de género dentro de la comunidad es cuáles son las funciones que desarrolla un hombre y una mujer en la casa o en el hogar, y esto nos va a permitir saber cuál es la realidad que viven las personas o las familias de Chapultepec o de Angulo o de Teacalquito, ¿va? Entonces, otra situación que puede llegar a realizarse para esta parte de la equidad de género, ¿crees que las mujeres pueden realizar las mismas actividades que los hombres? Yo ya te estoy dando por lo menos 4 preguntas que se pueden desarrollar en esta parte, ¿sale? Pero acuérdate que en cada una de las preguntas tiene que agregarse el por qué, ¿sale? En muchas de las ocasiones los informantes solamente nos pueden llegar a decir sí o no, pero tú tienes que tratar de sacar más información y escribe en este caso por qué. ¿Por qué crees que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres para realizarlo? ¿Sale? Bueno, hasta aquí quedaría nuestro video de español. En realidad son actividades muy sencillas. Acá viene una primera, una segunda, son 2 actividades, 3 actividades con este otro cuadro, cuestionario. El tratar de conocer el propósito de cada entrevista, van 4 actividades, 5 actividades con esta del video y 6 actividades con lo que es respecto a realizar tu guión para poder llegar a tener tu entrevista, ¿va? Acuérdate que son 10 preguntas extra a la información de lo que ya se tiene para el informante. Hasta aquí quedaría nuestro video, nos vemos en el siguiente.